Bien, siguiendo con el curso, entonces vamos a ver blanqueo, que es, digamos, la etapa previa a la fabricación de papel, cuando voy a fabricar un papel que requiere pulpas blanqueadas, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es el proceso de blanqueo? El proceso de blanqueo es un proceso químico que tiene la función de aumentar la blancura de la pulpa, ¿sí? Pero además tiene otros requisitos, como que la blancura sea estable, o sea que la pulpa no se vuelva amarilla o no se oscurezca con el tiempo. También la resistencia de la pulpa tiene que ser estable, o sea que no puedo aplicar cualquier reactivo químico porque me puede degradar la estructura química de la fibra y por lo tanto se me produce un papel débil. Además tiene que tener costos apropiados, tiene que cumplir con la seguridad laboral, o sea, no puedo trabajar con químicos explosivos, y tiene que generar efluentes no tóxicos o tratables. Eso es muy importante. Bien, habíamos dicho que teníamos dos grandes tipos extremos de procesos de pulpado. Los pulpados de alto rendimiento par, ¿sí?, que son los mecánicos, ¿sí?, mecánicos o quimimecánicos, pero en los cuales prevalece la energía mecánica. Y por otro lado, los pulpados químicos, donde prevalece la energía química y térmica. Entonces, cuando yo hago un pulpado de alto rendimiento, mi objetivo es el alto rendimiento, o sea que quiero mantener el rendimiento de la pulpa, ¿sí?, o sea, obtener mucha pulpa a partir de la madera, y eso significa que mantener toda la lignina en la pulpa. Por lo tanto, tengo que encontrar una forma de blanquear que no me altere la estructura química, que no me deslignifique, porque si yo pierdo material estoy yendo en contra del proceso que utilicé. Por lo tanto, lo que hago es convertir los grupos cromóforos de la lignina en grupos incoloros sin perder sustancia. O sea que lo que hago es simplemente una conversión de grupos químicos de grupos coloreados a grupos incoloros, ¿sí? Para esto uso preferentemente peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Pero las blancuras no son muy elevadas, ¿sí? Lo máximo que puedo obtener en varias etapas de peróxido de hidrógeno es 70-80% ISO, que es la forma en que se mide la blancura, ¿sí? Mientras que con las pulpas químicas yo puedo obtener hasta más de 90% ISO. Y otra característica del blanqueo de las pulpas de alto rendimiento es que se revierte por acción de la luz o del calor. Ustedes vieron, por ejemplo, que un papel de diario, yo compro el diario hoy, la semana que viene está amarillo, ¿sí?, porque es una pulpa de tipo mecánica, quimimecánica, que se blanqueó con peróxido de hidrógeno, y que ese proceso que yo hice para convertir los grupos coloreados o cromóforos en grupos incoloros vuelve para atrás, o sea, se revierte y otra vez tengo grupos coloreados y voy a tener papel amarillo. Eso no pasa en las pulpas químicas en general. Bien, las pulpas químicas utilizan diferentes productos para blanquearse y cada uno de estos productos se denomina en blanqueo con una letra. Se representa con una letra. Por ejemplo, la C mayúscula es cloro elemental, la D dióxido de cloro, la E extracción alcalina, o sea, tratamiento con hidróxido de sodio. O significa extracción alcalina reforzada con oxígeno. EP, extracción alcalina reforzada con peróxido de hidrógeno. EOP, reforzada con oxígeno y peróxido. H, hipoclorito, que es la lavandina. O, deslignificación con oxígeno. P, peróxido de hidrógeno. Q, quelación de iones metálicos. S, metabisulfito de sodio. X, enzimas, y Z, ozono. Entonces, con todas estas letras, lo que se arman son lo que se llaman las secuencias de blanqueo, ¿no? Entonces, ¿qué es una secuencia de blanqueo? Es diferentes tratamientos con diferentes productos químicos. Ahora, la secuencia tiene un sentido,
Por ejemplo, hay etapas ácidas que son seguidas por extracciones alcalinas. Por ejemplo, una secuencia clásica, la secuencia clásica de hace muchos años, que ya no se usa más, pero que es la original, la primera que se utilizó es la que se llama cloro extracción hipo, ¿sí? CEH, que es cloro elemental, ¿sí? O sea, CEH, cloro elemental, que se hace en medio ácido, extracción alcalina, que ¿por qué es extracción? Porque yo neutralizo y extraigo todo lo que yo disolví de la pulpa. Toda esa lignina disuelta la extraigo con el álcali, con el hidróxido de sodio. Y finalmente una etapa de hipoclorito de sodio para terminar el blanqueo. Entonces yo así voy mezclando las letras y voy combinando. Por ejemplo, etapas modernas de blanqueo son D0, por ejemplo, D0, E, D1, E, P. Eso sería una otra secuencia de blanqueo, pero ya con dióxido de cloro. Entonces, como decíamos, el blanqueo convencional de pulpas que actualmente está en desuso es el cloro extracción hipo. Pero ahora actualmente tenemos dos tipos de secuencias: las secuencias libres de cloro elemental o SF, Elementary Chlorine Free, que utiliza como reactivos oxígeno, dióxido de cloro, extracción alcalina, quelantes, peróxido de hidrógeno, ozono, enzimas, y el TCF, que es el libre de cloro total, Total Chlorine Free, que utiliza solo reactivos oxigenados como oxígeno, quelantes, peróxido, ozono y también enzimas. Estas etapas de blanqueo se realizan en torres de blanqueo, donde a la pulpa que entra, a través de las bombas se les agregan los reactivos químicos, vapor, y en la torre se les da el tiempo de residencia en contacto con esos reactivos para que se produzca la reacción de blanqueo. Posteriormente se lava la pulpa y ya está la pulpa para la fábrica de papel. Entonces vamos a tener varias torres en las que se van a realizar las diferentes etapas. Bien, el objetivo de las pulpas químicas es completar la extracción de la lignina que permanece en la pulpa, porque habíamos dicho que si bien yo con los reactivos de pulpado producía una deslignificación, si yo me extiendo mucho con el pulpado, lo que va a pasar es que voy a debilitar la fibra, porque los reactivos no son selectivos y terminan atacando los carbohidratos. Entonces yo lo que hago es termino el pulpado en un punto y después hago un blanqueo con reactivos selectivos. Esos reactivos son más caros y además ese efluente no se puede tratar, no puede ir al sistema de recuperación. Entonces digamos, siempre se trata de extraer la máxima lignina de tal manera de ya con los reactivos, con el dióxido de cloro, con el peróxido, tener que extraer lo menos posible, pero siempre extraer la máxima lignina, pero sin deteriorar la pulpa en procesos anteriores al blanqueo. Las pulpas químicas pueden ser blanqueadas a blancuras elevadas, a diferencia de las pulpas mecánicas, o sea que ahí sí vamos a tener blancos mayores a 90. Bueno, entonces fíjense cómo evoluciona, cómo es la evolución de la blancura en este tipo de procesos, ¿no? Después de la cocción, la pulpa es bien marrón, por eso se llama pulpa marrón, la pulpa con la que se hace los cartones, liner o bolsero, ¿no? Eso es porque el hidróxido de sodio produce un oscurecimiento, lo que se llama oscurecimiento alcalino de la pulpa. Bien, entonces habíamos dicho que nosotros vamos a tratar de deslignificar lo máximo posible antes de llegar a los reactivos específicos de blanqueo. ¿Cómo se logra eso sin deteriorar la calidad de la pulpa?
Bueno, con agregado de oxígeno. O sea, la etapa de deslignificación con oxígeno se le llama deslignificación justamente porque no es blanqueante, no se lo considera un reactivo de blanqueo, sino que se lo considera una continuación de la cocción, ¿sí? O sea que es más selectivo que los reactivos de la cocción, que son el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio, pero no llega a ser una etapa de blanqueo, sino que su función, la función del oxígeno, es completar la cocción, o sea, tratar de eliminar lignina, es un reactivo deslignificante. Bueno, y después están las etapas de blanqueo. Entonces, por ejemplo, va a ser, como les decía, dióxido de cloro en un blanqueo SF, ¿sí? Va a ser dióxido, extracción, otra etapa de dióxido, otra extracción, por último puede ser una etapa P. Entonces fíjense cómo a partir de la primera etapa D, ya todo lo que viene después no cambia demasiado la blancura. Sin embargo, yo voy a tener blancuras que pueden ser de 88, 89, 90, 91, o sea que estoy agregando torres, bombas, lavadores, energía, reactivos químicos, todo ¿para qué? Para cambiar un punto, aumentar un punto la blancura final. ¿Por qué se hace eso? Y bueno, porque el consumidor quiere tener un papel blanquísimo, ¿sí? Porque si no, no tendría ningún sentido. Como ustedes pueden ver acá, las últimas dos etapas no tienen diferencia entre sí. Por otra parte, al final se suele agregar una etapa P para evitar la reversión, para convertir los últimos cromóforos y evitar la reversión de la blancura. Después, cuando veamos la parte de medio ambiente, vamos a retomar este tema de la blancura que quiere el consumidor.